Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Aleluya, Dios te guarde en su amor, remanente amado. Alabanza al Señor Jesús. Vengo a entregar una palabra, a compartirles una palabra, sí, una conversación que tuvo el Señor conmigo en el transcurso del día de hoy. Hoy estamos a 27 de septiembre del año en curso. Y el Espíritu Santo me llevaba a meditar en el término salvación, ¿no? Estuve meditando un rato. Simplemente me ha enseñado el Espíritu Santo que cuando vaya a meditar en su palabra, que debe ser siempre que estemos meditando, cuando no estás escudriñando, profundizando, comiendo de rollo, se medita en la palabra. Él me dijo, todo está en tu espíritu. Entonces he estado orando porque siento inquietud, ¿no? Acerca de lo que sé por el Espíritu que hay que entregarles, pero no tengo la convicción de qué es, de que el tema, todo esto. Y bueno, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me llevó y me ministraba, ¿no? Con ese fuego que uno sabe que Dios te está hablando. Y me llevaba a entender cómo el pueblo de Dios, no personas que no conocen de la palabra, no personas que no conocen de Dios, que no conocen el Evangelio. Vea cómo estoy hablando, que conocer de Dios, conocer del Evangelio no es conocer a Dios. Es decir, gente que se congrega, ¿no? Y el Señor me llevaba a entender por su Santo Espíritu la forma errada, ¿verdad? La interpretación errada que se le ha dado el término salvación, conociendo ya muchos de nosotros, cómo el Señor nos ha llevado a profundizar en cuanto a lo que significa este término sacado de contexto. Y hablamos de qué significa redención, liberación, rescate, compra, tomar, adquirir, arrebatar, ¿no? Y aquí dice, gloria a Jesús. Me llevó a Romanos 11, ¿verdad? Y mientras leía Romanos 11 y meditaba y tomaba nota, que era lo que le iba a decir, él me enseñó que cuando yo medite, que tome nota, no como normalmente uno se queda como pensando, bueno, el versículo este dice así, verdaderamente tu palabra, Señor. No, yo medito, voy copiando porque es un trato que Él tiene conmigo. Y me llevó a meditar en Romanos 11, aleluya, pero hay un versículo que sé que está en el libro de Isaías, no sé si lo anoté, porque fui tomando nota, y cuando me di cuenta que estaba recibiendo del Señor, bueno, ya tenía rato en eso, que dice que aunque el remanente de Israel, aunque el pueblo de Jacob, de Israel, fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y ahí el Espíritu Santo me mostraba cómo el enemigo ministra al pueblo de Dios con miedo, aleluya, a perder la salvación. El miedo, aleluya, que se le tiene a la forma como se usa ese término. Bendito Jesús. Entonces, me lleva por ahí a partir de ese versículo. Estamos entonces ahora en Romanos. Gloria al Señor Jesús. Ok, es el mismo versículo. Romanos 9:27 dice, gracias Padre mío. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, comienza el Espíritu Santo a desenhebrar eso, ¿no? En mi espíritu, y me hacía entender como que Sara, si Israel es mi primogénito, Israel es mi novia, mi esposa, a futuro, porque sabemos que todos todavía no están alineados,
mi pueblo escogido, mi nación santa, aleluya, con quien yo quiero ministrar las naciones para que a través de Israel se conozca de mí, de mi gloria, atraer al resto de mis hijos a través de Israel. ¿Cómo es que tan solamente un remanente será salvo, no? Entonces, en el Strong, cuando usted va al original, sin todavía ir a la raíz, a la profundidad de la raíz, que sería el griego o el hebreo, en el Strong dice que, ¿sabe qué? Para los que han estudiado en el Strong, pareciera que te pusiera a leer palabras mal compuestas o de atrás para adelante, pero el que Dios le va a ido enseñando a estudiar ahí, entiende, ¿no? Ya. Y dice que remanente, donde dice tan solo el remanente será salvo, en el original dice cosa dejada atrás. Cosa remanente, un sinónimo en el original, cosa dejada atrás. Y ahí comienza el Espíritu Santo a ministrar mi vida, mi entendimiento, aleluya. Me decía exactamente qué significa el término salvación, aleluya, y me viene el rompimiento para la gloria del Cordero. Entonces tan solo el remanente será salvo, aleluya. ¿Y qué va a pasar con el resto? Bendito Dios, todo el resto se va a perder, alabanza. Si yo hablo por mi palabra que el primer arrebatamiento es de la cizaña, primeramente va a ser tomada la cizaña. Hermano, ¿usted de qué está hablando? De lo que dice la Biblia. No le estoy quitando ni poniendo, aleluya. No se necesita revelación, pero sí iluminación, sí entendimiento de parte de la palabra, porque el Señor usó un vaso para hacerme ver eso a mí. Yo no lo entendía. Sé que estaba ahí, pero mi entendimiento no había sido craqueado, por decirlo así. Y en Mateo 13, 41 habla del trigo y cizaña, ¿verdad? La parábola de la cizaña. En Mateo 13, 41 dice, enviará el Hijo del Hombre, 13, sí. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ya sabemos a qué ángeles se refiere el Espíritu Santo, y recogerán de su reino, o sea que eso también es trabajo de las primicias, está aquí. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y mira lo que me está diciendo el Espíritu Santo, Zacarías 13, 8 y 9, las 2/3 partes de la tierra son cizañas. Las 2/3, ay, Cerebenda, ay, Somanda, Ramaquía, Shacamaya, Mamá, Inda, Ramakenda. Las 2/3 partes de la tierra, aleluya, hacen tropiezo porque son cizañas. Verso 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Después que haya sido limpia la tierra, ¿de dónde serán recogidos? Recogerán de su reino. Esto yo se los había compartido. Esto está en videos anteriores en la plataforma. Porque a mí me dice, aleluya, vamos a leer desde el 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Dónde la siembra? ¿Cuál es el campo que usa él para sembrar su buena semilla? El campo es el mundo. Gloria. Aleluya, Señor, gracias, porque este versículo, estos pasajes no estaban en lo que yo le voy a leer, pero encajan perfectamente con lo que ya Dios me habló. Entonces, ¿por qué el Señor nos tomaría, según las falsas doctrinas y según lo que el enemigo también ha llevado a mucho pueblo a entender? Porque a mí en realidad nunca se me enseñó eso en ninguna congregación. Yo lo entendí mal, lo entendí torcido, ¿ok? Porque interpretamos la palabra del Señor sin ayuda de su Santo Espíritu. Porque el Señor nos recogería del mundo que Él creó para nosotros, para señorear del reino terrenal que Él determinó que nos iba a entregar. Y le iba a dejar el mundo a Satanás y sus secuaces. Pregunto, ¿por qué? Bendito Dios, eso no encaja con lo que Dios dejó establecido en su palabra y con lo que está, va a comenzar a ser revelado, aleluya, a través del rollo. Estamos hablando de la revelación del rollo, ¿verdad? Estamos ministrando bajo la premisa, despertando, reuniendo a Israel, la revelación del rollo, aleluya. Ese es el título y subtítulo, ¿no? Ya saben, ya me conocen. Gloria a Dios. Entonces dice que el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo.
La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Qué ángeles? ¿Qué ángeles? Apocalipsis 14. Los segadores, los malak, los mensajeros. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y entonces 41 al 43 que dice de que tomará la cizaña, sí, a todo lo que hacen tropiezo y los arrancará, sí, de su reino y los echará en el fuego y arderán. A todo el que hace iniquidad los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. En el 43 dice, entonces, después de eso, a partir de ese momento, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Zacarías 13, 8 y 9, la tercera parte que quedare, que será metida en el horno de fuego. Bendito Dios, aleluya. Resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. Entonces, el Espíritu Santo me hacía ver, aleluya, que si tan solamente el remanente será salvo, como se ha entendido, como todavía hoy, porque si no, él no mandara esa palabra al presente, el pueblo de Dios entiende lo que significa salvación, así como lo ha entendido hasta hoy, aleluya. Entonces, el resto de su pueblo, de sus escogidos, que fueron predestinado desde la fundación del mundo, se va a perder, porque es que se ha entendido mal, se ha sacado la palabra de contexto cuando se va a enseñar también. Por lo cual yo siempre hallo responsable no solamente al que hace errar, sino también al que cae en el error por medio del otro, porque nosotros estamos llamados a pedirle confirmación al Espíritu Santo, estamos llamados a ir al secreto. Él es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, a pedir discernimiento de espíritu. Bendito Dios, aleluya. No decirle amén a todo. Y el Espíritu Santo, aleluya, me hacía ver cómo se relaciona la palabra perdió la salvación, la frase, sí, perder la salvación, aleluya, con ir directamente al infierno, o ser salvo, ir directamente al cielo de forma literal, que ya sabemos que no es así. Aleluya. Vamos a ampliar un poquito allí, que sé que ya se lo he explicado, pero para evitar que después digan, usted dijo esto y después dijo lo contrario. Los hermanos de la doble porción, los que están siendo glorificados en su cuerpo físico, bendito Dios, tienen acceso a la gloria del reino celestial y la gloria del reino terrenal. Pero los de la primera porción, los que, aleluya, todavía están en el cuerpo corruptible, pero que ya han sido salvos, ia, oa, ndoma, oro, wakua, shara, banda, menda, aya, reba, anda, samake, andalaraya, remanda, semequia, la lavasha, cámbara, basomaquia. Los que ya han sido salvos, aleluya, pero que no han sido librados de ese cuerpo de muerte, de ese cuerpo corruptible, aleluya, solamente tienen acceso a la gloria del reino terrenal. Bendito Dios. Entonces el Espíritu Santo me hacía ver cómo se ha entendido, aleluya, que el que no sea salvo se va a perder. Que el que no sea salvo, aleluya, va a ser consumido por las llamas eternas, bendito Dios. Pero si nos enfocamos en lo que el Señor ha venido hablando acerca de ese término, salvar, arrebatar, rescatar, aleluya. El Señor me dijo, como ya se lo he contado, por allá por el 2020-21, que yo ya había vencido la muerte. Hasta ese momento yo estaba en un cuerpo corruptible, aunque todavía lo estemos asimilando hoy. Mi cuerpo ha pasado de la corrupción a la incorrupción. Todavía el Señor está teniendo un trato conmigo tremendo, tremendo, que cuando lo comunico, que cuando doy detalles de lo que siento hoy en mi cuerpo, sé que se está terminando de alinear a lo que ya recibí. No es fácil tampoco. Ahora me toca como meditar, ejercitar, aleluya, meditar en lo que el Señor me entregó y ejercitarme en lo que se me entregó, aleluya, conocer, aleluya, lo que hoy soy en el Señor, para poder entenderlo y fluir a través de esto, ¿no? Entonces, yo estoy clara, amados, de que si yo hubiese partido de la tierra de los vivientes, del 20, el 21 en adelante, aunque mi cuerpo pasara a corrupción, porque no había entrado en glorificación, la gloria es para Jesucristo,
mi alma, aleluya, iba a la salvación eterna. Y en este caso salvación, el término salvación lo usamos como, aleluya, haber tenido ya el sello, la garantía, las arras, aleluya, que no iban a permitir que mi alma fuera a condenación eterna. Pero el Señor quiere más, el Señor quiere darnos la doble porción, el Señor quiere darnos la herencia, la adopción. El Señor quiere rescatarnos del tabernáculo terrenal, aleluya. El Señor quiere revestirnos del tabernáculo celestial, bendito Dios. Entonces, esto para que usted vaya entendiendo que es una mentira del diablo, que el Señor lo reprenda, que el que no sea arrebatado, salvado, libertado, liberado del tabernáculo terrenal, va a condenación eterna. No, no es así. Aleluya, conforme el propósito de Dios, Él va a seguir tratando con nosotros, que mucha de esa gente, o toda esa gente, aleluya, puede ser pasada por la gran tribulación. Unos serán guardados en medio de ella y otros estarán en medio de la gran tribulación. Estamos hablando del resto de las primicias, de lo sellado, porque todo el que fue cogido para salvación desde la fundación del mundo, hermano, fue sellado. Simplemente hay un grupo, que no se me va a cansar la lengua de decírselo, hay un grupo que va adelante porque según el llamado completó, aleluya, el proceso, acabó la carrera, porta la plenitud del Señor. Entonces yo meditando en todo esto, que ya tenía más de una hoja, y bueno, como que, bueno, leerlo todo esto a los hermanos cuando lo que estoy es meditando apenas, aleluya, pero es como importante, ¿no? Porque eso les levanta argumento al pueblo de Dios en su corazón. Eso le dice al pueblo de Dios, aleluya, si yo no soy arrebatado, yo me voy a perder. Si yo no soy arrebatado, aleluya, bueno, me voy a quemar, alabanza, en el infierno. Pero Dios conoce el corazón, Dios conoce la disposición de cada uno de nosotros, por lo cual hay una mujer que va a ser guardada en el desierto. Estoy yo meditando en esto y el Señor me llevaba también a Génesis 9, a Génesis 1, cuando Él me dio la revelación en los días de la creación. Bendito Dios. Y en el verso 9 en adelante, 8, 9 en adelante dice así: y dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de los mares llamó, y a la reunión de las aguas llamó mares. Entonces el Señor en ese momento me daba la revelación, me lo ha confirmado un montón de veces porque es una revelación, es un misterio que me desveló allí. Aleluya, que la reunión de las aguas que Él llamó mares desde Génesis, desde la fundación del mundo, aleluya, son las 12 tribus, es Israel. Y a lo seco que Él llamó tierra es el resto de las naciones que habrían de ser salvas, que Él determinó desde la fundación del mundo. Cuando yo hablo de reunión de Israel, gloria a Dios, me refiero a Judá y Efraín, toda su rama gentil con el resto de Israel, aleluya, toda su rama gentil, bendito Dios, porque de hecho los gentiles son los primogénitos, los gentiles, Efraín, son los primogénitos, ¿no? Entonces Israel en su totalidad, que va a ser congregado, reunido, despertado, restaurado, rescatado, salvado, aleluya, para luego a través de ellos ministrar las naciones. Fíjense lo que nos dice el 11 en Misterios. Se lo leo literal y le explico nuevamente el misterio, que ya esto lo he grabado varias veces. El 11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Quién va a producir esto? ¿El mar o la tierra? Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto. ¿Hasta cuándo la tierra se volvió productiva, fructífera? ¿Hasta cuándo la tierra comenzó a ser prosperada? Hasta que no fue reunida las aguas, hasta que la reunión de los mares no se completó, la tierra no comenzó a vivir su restauración. La tierra no vivió ese avivamiento, la tierra no vivió esa resurrección. Aleluya, ese rescate, ¿verdad? Entonces, hasta que Israel no entre en su totalidad, aleluya, aleluya, ay, Amanda, porque es mi primogénito Israel,
aleluya, el resto de las naciones no puede entrar porque es a través de Israel que va a ministrar el Señor. Estoy todavía entonces en eso, meditando y, aleluya, el Espíritu Santo, el Maestro comienza a hablarme por medio de su Santo Espíritu. A mí me gusta siempre hacer diferencia cuando es el Señor, aleluya, cuando es el Señor Jesucristo, cuando es el Santo Espíritu, el Maestro, aleluya, el Espíritu de verdad, el Maestro Consejero, cuando es el Padre. Para mí es importante hacerle saber eso, aleluya. Cuando digo para mí, es porque en el Espíritu lo que usted siente, según quien de los tres le ministre, que sabemos que es uno solo, es algo, hermano, que hay que vivirlo. Y también eso le ayuda a usted a conocer más del Señor a través de sus vasos, ¿no? Y entonces el Maestro comienza a hablarme y me dice, el mundo será salvo. El mundo será salvo. El adversario lo ve como una colmena. Gloria a Dios. Pero yo, y me dice Juan 3, aleluya, 16 al 21, amo al mundo. Y aquí, aleluya, me viene primera de Juan 2, del 15 en adelante, pero el enemigo quiso usar ese versículo para ministrarme, como que, pero es que él dice en su palabra que no amen al mundo. Eso fue ahorita preparando la grabación. Yo no me preocupé en buscar nada por lo que sentí en el Espíritu. Sabía que era el enemigo usando la palabra, hermano, para generarme duda acerca de lo que el Señor me habló. Y el Señor, derribando argumentos mientras estoy preparándolo todo para grabar, me dice, claro que yo amo al mundo y ustedes deberían aprender a amar el mundo sin involucrarse, sin amar sus deleites, sin seguir sus corrientes, sus costumbres, sus prácticas, sus tradiciones, sin doblar las rodillas, sin adorar a la estatua. Alábalo si puede, aleluya. Entonces Juan 3, 16 al 21, ¿qué nos dice? Si lo parafraseamos, porque tanto amó Dios al mundo, pero lo vamos a leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, al 21 me dijo el Señor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que no todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito y primogénito no es lo mismo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo no va a ser condenado porque eso no es el propósito del Señor. Aleluya. Pero es que el enemigo ha hecho un trabajo tan tremendo en el pueblo de Dios, en el entendimiento, unos argumentos que se han convertido en fortaleza. Aleluya. En los ministros del nuevo pacto, bendito Dios, cómo les encanta llamarse ministro, hermano, pero ¿qué significa ministro? Vaya y búsquelo. Busque en el diccionario bíblico, ¿qué significa la palabra ministro? Porque ya yo se lo expliqué en los primeros videos. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿quién es que va a ser condenado? ¿El mundo o simplemente el incrédulo? El que no haya creído, el que no cree. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y me dice, yo amo al mundo, han malentendido mi palabra. Mi Hijo, dice el Padre, me vino a morir por el mundo, no por un remanente selecto. Palabra sacada de contexto, ¿no? No es por obras. Nadie puede hacer nada para ser tomado. Como él me había puesto a meditar en lo que significa exactamente la palabra salvación. Aleluya, rescatado del cuerpo de tabernáculo terrenal. Les expliqué en los videos anteriores, aleluya, que depende de lo que Dios quiera tratar, del propósito y del contexto de lo que Él nos esté ministrando, es que se va a usar la palabra o el término o arrebatado o tomado o Señor te reprenda o traspuesto. Sí, el enemigo me dice abducido. Ay, hermano. Ay, hermano, apercibámonos. Reprendo toda malicia del enemigo en el nombre de Jesús.
Nadie puede hacer nada para ser tomado, pero los religiosos enseñan que si te portas bien, será arrebatado, me hizo así el Padre. Cuando él habla de portarse bien, es la falsa santidad que ellos predican que debe practicar las ovejas que ellos ministran. Entonces yo medito en la visión del ángel y el librito, y el maestro me dice, ¿por qué meditaba yo en esa visión mientras el Señor me hablaba? Porque el Señor en Génesis nos habló, ¿verdad?, de reunión de aguas, y nos habló de lo seco que él llamó tierra. Y el ángel y el librito en Apocalipsis 10 dice que este ángel, aleluya, puso un pie en el mar, ¿verdad?, en las aguas, y un pie en la tierra. Aleluya. Y el Señor me dice, el maestro, es como cuando sus hermanos les exigieron explicación a Pedro por haber ido a casa de Cornelio. Y todo lo que allí sucedió debía ser explicado por Pedro. Y me dijo el Señor, primero, soy soberano. ¿Quién es Pedro para decidir por mí cuando quise bautizarles con mi espíritu? ¿Acaso Pedro podía hacer algo, Sara? ¿Podía Pedro evitar que yo bautizara, aleluya, a Cornelio y los que estaban con él con mi Santo Espíritu? Falta de conocimiento de mí, dice el Señor. Pero después, número 2, y no menos importante, vemos que ignoraron por completo que mío es el mundo y su plenitud. Yo dispongo del mundo como yo quiero. Gloria a Dios. Porque yo lo creé. Gloria a Jesús. ¿Pueden siquiera imaginar el mundo que con tanto amor creé para que mis hijos señoreen? ¿Pueden hacerse una idea del diseño original de lo que yo creé para ustedes? Aleluya. ¿Qué hicieron ellos? Refiriéndose a los judíos y al contexto dentro del cual estaba pasando lo que él está hablando, ¿verdad? De Pedro y Cornelio. Él me decía que los hermanos se molestaron cuando supieron que Pedro entró en contacto con gentiles, con impíos, con paganos, como ellos lo quisieran llamar. Lo menospreciaban en su corazón. Ellos eran el pueblo escogido. Fuera de ellos no había más nadie amado por Dios. Eso me ministraba el Señor hoy. Que eso, leyéndolo en profundidad y con atención, usted lo entiende también. ¿Qué hicieron ellos para merecer ser los únicos salvos? Tomado, transformado. Nadie, ninguno, ni tan siquiera uno, me ha dado antes para que luego yo les dé. No entendían nada, eran inmaduros, carnales y egoístas. Y me mostraba a Pedro y me mostraba a Pablo como primer y segundo grupo, ¿no? O Pablo, primer grupo, y Pedro, el resto de remanente del cual el Señor fue sustrayendo hasta que quedó segundo y el tercer grupo. Y el Señor me decía, en realidad no estaban bien. En realidad no estaban bien. Yo los usaba porque era mi propósito. Y es bueno que eso se entienda hoy, porque viven pendientes de lo que hacen sus hermanos en su entorno, o pendientes de lo que hacen sus hermanos en las redes, solamente para ejercitar el músculo más poderoso que tiene el cuerpo humano. Aleluya. Alabanza. Gracias, Señor. Sí, así es. O sea, así es. Eran inmaduros, carnales, egoístas, así como hoy. Hoy no es distinto de entonces. Se hacen intérpretes de mi palabra y obran o la ejecutan según las malvadas intenciones de su corazón. Eternamente inmaduros y frívolos. Es decir, estoy cómodo en mi condición. Para unas cosas soy un niño espiritual, pero para otros ya yo soy un ministro. Para otras cosas ya a mí me tienen que entregar una obra o lo que el Señor determine. Aleluya. O lo que yo considere por mi corazón orgulloso, que ya se me tiene que entregar. Aleluya. Estoy saltando el comercial porque tengo la música directa con la red, con el internet. Aleluya. Entonces, según la inmadurez y lo que hay en mi corazón, yo considero que me merezco esto o que me merezco aquello. Aleluya. No termino de madurar, porque cuando Dios quiere tener un trato conmigo para madurarme, o me lastimo, o tú me estás juzgando, o no tienes amor para corregir. Aleluya.
parecen animalillos asustados, me dice el Espíritu Santo, cada vez que yo ministro a través de un verdadero vaso, porque hay vasos de uso vil y hay vasos de uso honroso, hay falsos profetas y hay profetas de Jehová, aleluya, no les gusta que se les hable duro, alabanza, y este es un tiempo, alabanza, de solo, escucha bien pueblo, ya es, creo que es la segunda vez desde que comencé con la nueva etapa de videos, que se les advierte, entramos en un tiempo de vara y azote, vara y azote, vara y azote. Ya no habrá más cuerdas de amor para nadie. Y esto es a través de las primicias, que el Señor nos ayude a todos. Aleluya. Entonces, inmaduros y frívolos, religiosos, usan mi palabra sacada de contexto como mazo para dañar, condenar, señalar y mandar a sus hermanos al infierno. Son ciegos, guías de ciegos. No entran ni dejan entrar. Se hacen sabios en su propia opinión. ¿No te expliqué que en mi tiempo les predicaba la misma palabra que ellos decían conocer y practicar? Sí, mi Señor tuvo ese trato conmigo y me maravillaba porque decía, Señor, pero es que tú predicaste por la palabra. Y no les daba la gana de recibirlo porque lo predicabas de la forma correcta. No les convenía. Entonces, ¿por qué me perseguían? Porque enseñaba la palabra pura y sin leudar. No manipulaba ni adulteraba lo escrito, pero la religiosidad en ellos no lo resistía. Así será en este tiempo. Me he reservado lo mejor para el final. Zacarías 4, de 6 al 7. Gloria a Dios. Zacarías 4, normalmente, ¿sabe qué? Yo le parafraseo la palabra y usted le digo, vaya a buscarla, pero esta vez el Señor me decía que fuera leyendo los pasajes porque va a ministrar a través de los versículos. El 6 me dice de Zacarías 4, entonces respondió y me habló diciendo, esto es la respuesta del Señor cuando le preguntaba a Zorobabel, ¿qué ves? A Zacarías, perdón, ¿qué ves? Aleluya, ¿qué crees que estás viendo? ¿Qué entiendes, no? Aleluya. Y voy a leer el 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, el remanente de frutos maduros que va a ser usado para alinear el resto del pueblo. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Oh gran monte, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ello. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, Zacarías 4, del 6 al 7, juntamente con Apocalipsis 8, del 6 al 11, que habla de ¿qué? De la apertura de del sonar de las trompetas, aleluya, y Ezequiel 13 es una sola palabra que nos habla, aleluya, del método y el modo y el instrumento que va a usar el Señor, aleluya, para acabar con lo que no es de su agrado en nuestras vidas, para ayudar que su pueblo, aleluya, despierte, para traer un estremecimiento, aleluya, y así puedan ir siendo alineados. ¿Qué es con qué? Con su palabra, bendito Dios. Porque en Apocalipsis 8, del 6 al 11 dice, y vi un gran monte, aleluya, lo leemos también. Cuando usted habla de gran monte, según se le mostró a Zacarías, bendito sea el Señor, ¿quién eres tú, oh gran monte? Cuando usted lo lee en diferentes versiones y escudriña, se está refiriendo a Babilonia. El sistema, aleluya, que está implantado en el mundo y está implantado más que todo en la forma de pensamiento. Es como un chip que tiene la humanidad, el ser humano, ¿verdad? En sí mismo, aleluya, que lo condiciona de una forma a vivir, a practicar cosas, aleluya, que no tienen que ver con el Señor. En la página que el Señor le entregó a la hermana Sabrina Adamo, que Dios guarde a nuestra hermana y la libre de todo mal, a ella y a lo suyo, así como a cada uno de nosotros. Aleluya, que creo que el nombre del ministerio de Jesús es salvación. Aleluya, el Señor ha hablado con una profundidad, aleluya, acerca de lo que es el sistema Babilonia, como realmente es, no como se ha entendido que Babilonia es Estados Unidos, que Babilonia, ay, hermano, lo espiritual a lo espiritual. Entonces el Señor va a derribar Babilonia
en su pueblo. El Señor va a derribar esa fortaleza, aleluya, que condiciona a su pueblo de una manera hasta inconsciente. El pueblo de Dios va directo a lo que es malo, conociendo lo bueno. Tienen que ser libres de eso. Así que Babilonia será derribado, oh gran monte. Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Babilonia, pero no como se le entiende, se le conoce. Vaya, busque, aleluya, el Facebook de la hermana, y a través del Facebook vea las enseñanzas. Yo también los he compartido para que de repente el que me sigue a mí vaya a través de mí, llegue allí, porque es la misma palabra pero de forma distinta. Entonces en Apocalipsis 8 del 6 al 11 habla de ese gran monte, ¿no? Por eso el Señor me llevaba por el Espíritu allí. El primer ángel, verso 7, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Ezequiel 13, cuando el Señor dice, aleluya, usando esta misma alegoría, esta misma simbología, aleluya, dice que por medio de granizo, de fuego mezclado con sangre, Él va a destruir la pared blanqueada. Bendito Dios. Dice en el segundo toque, verso 8, vi como una el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo, gran monte ardiendo, aleluya, en fuego fue precipitada por el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí tenemos, aleluya, la profundidad de la palabra, de que tenemos a los 144,000, aleluya, siendo usados por el Señor para derribar ese gran monte. Dice así, vean. El tercer ángel, en el verso 10, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Aleluya, hermana, ¿qué está hablando usted? Aleluya, esto ya yo se los había explicado. Esto tiene desde el año que comencé a grabar. Aleluya. Los 144,000 usados, aleluya, como armas, aleluya, como martillo, aleluya, contra este sistema, contra el sistema que ha sido implantado, aleluya, primeramente en la mente, en el entendimiento del pueblo de Dios, y luego, aleluya, en todo lo que tenga que ver debajo del sol. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Aleluya. Entonces, el Señor está hablando del método que Él va a usar para eliminar ese gran monte, aleluya, en nosotros, en su pueblo. Gloria al Señor Jesús. Y tenemos, aleluya, que el Señor entonces me sigue diciendo, es un juicio por mi palabra. No resistirán mi palabra. Aleluya. Y me dice Apocalipsis 11:5. ¿Qué dice en Apocalipsis 11:5? Si alguno quiere dañarlos, sale ¿qué? Fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Destrozaré sus mal cimentados fundamentos. Los destrozaré, es una alegoría, aleluya, usando la palabra, va a ser todo esto. Los destrozaré con mi palabra sin leudar. Los mediré con cordel, se hallarán desnudos. Podía sentir el enojo, la molestia del Señor por la condición del pueblo. Mi palabra expondrá su desnudez. Los perseguirán acusados, los perseguirán. Repito, mi palabra expondrá su desnudez. Los perseguirán, Sara, acusados de herejía, de sectarismo. Ya lo has vivido, sí. A mí me han acusado de sectarismo de hace años. Gloria a Dios. Te llamarán apóstata y te acusarán de herejía, de brujería. Ya eso se ha hablado bastante, eso lo sabemos. Y si al padre de familia llamaron Belcebú. Me dice entonces Apocalipsis 19:19. ¿Qué dice Apocalipsis 19:19? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es un mover de apostasía, una rebelión contra Dios que se va a levantar de en medio del mismísimo pueblo de Dios contra la sana doctrina. Gloria a Dios. De entre medio de mi propio pueblo, Apocalipsis 13:1. Saldrá el mal que cubrirá toda la tierra. Dice que Juan vio salir una bestia, sí, de en medio del mar, sí, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué representa mar sino multitudes? Con mi palabra pura probaré sus corazones,
probaré sus cimientos, probaré sus obras. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso lo dice el Señor en el libro de Daniel 12, ¿verdad? Creo que verso 2. Bendito Jesús. 12, verso 2. Libro de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermana, pero habla de los que duermen en el polvo de la tierra. Esa clase, esa enseñanza ya yo la entregué ahí mismo en YouTube. Aleluya. Lo que representa estar dormido en el polvo de la tierra, lo que significa polvo de la tierra, todo lo entregué. Aleluya. Así que estudie. No ve este video sin ver los anteriores porque se va a confundir y no va a ser responsabilidad mía. Y no me va a estar mandando a preguntar cosas, aleluya, que ya están en los videos. Si usted me pregunta algo que yo sé que está en uno de los videos, yo voy a saber, aleluya, si usted se saltó los videos porque le pareció fastidioso y largo y me va a hacer a mí trabajar doble para responderle algo que ya el Señor me puso a pagar precio para entregárselo, lo voy a mandar a estudiar. Lo voy a mandar al canal, mi hermano, eso está en los videos, porque como está en mi espíritu, yo puedo saber si ya se grabó o no, hermano. Aleluya. Gracias, Jesús. Los impíos huirán como ratas a sus guaridas, pues están por todos lados. Y me decía, están mezclados con con el trigo. Están mezclados con el trigo. ¿Quién está mezclado con el trigo? La cizaña. Mateo 13, 41 al 42, lo leímos al principio, ¿verdad? Que será tomada la cizaña primero. ¿Será que arrebatada? Dice la palabra lo dice, lo voy a volver a leer. Mateo 13, 41 y 42. ¿Qué dice Mateo 13, 41 y 42? Nos dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aleluya. Recogerán. Aleluya. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aleluya. Los van a recoger, los van a tomar, los van a arrancar. Bendito Dios, los van a arrebatar. Aleluya. Aleluya, lo espiritual a lo espiritual. Gloria a tu nombre, Cordero Santo. Gracias, Jesús. Mi palabra, mi espada afilada los expondrá. Apocalipsis 6, del 16 al 17. Gracias, Espíritu Santo. Apocalipsis 6 nos habla de los sellos. El 16 y el 17 que dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Isaías 11, 4, 5, aleluya. Isaías 11, 4, 5 dice, hablando de la alegoría, el simbolismo que el Señor usó para derribar el gran monte, aleluya, usando a una gran montaña, un gran monte, aleluya, envuelto en fuego, que son los 144,000, usando fuego, usando granizo mezclado con sangre, aleluya, una alegoría, un simbolismo, ¿verdad? Sino que juzgará, Isaías 11:4, está hablando de un remanente, aleluya, dice reinado justo del Mesías, eso ya lo entregué en los últimos videos, aleluya, que habla de remanente que va a ser usado para establecer el gobierno de Dios. ¿Qué va a hacer este remanente? ¿Cómo será usado? Este remanente jugará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Viene juicio por la palabra. Esto es espiritual, lo repito. No nos apresuremos a ver los juicios terrenales, hermanos. No nos apresuremos. Y será la justicia cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y entonces me dice, segunda de Tesalonicenses 2:8,
que respalda la palabra que nos está hablando, aleluya, de qué método va a usar para destruir el sistema babilónico en su pueblo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará ¿con qué? Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y me lleva directamente a Apocalipsis, que no lo tenía anotado. Y me dice, Apocalipsis 19, 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Lea el versículo completo. ¿Quién los librará de mi ira? Me pregunta el Señor. Mateo 21, 12. ¿Qué es lo que habla Mateo 21, 12? Aleluya. Leámoslo. Gracias, Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Es un saqueo a la casa del hombre fuerte. Aleluya. Voy a dejarla aquí cerca. Es un saqueo a la casa del hombre fuerte. Entonces tengo una reflexión acá. El maestro me hace sentir su tristeza por la falta de amor en su pueblo hacia el mundo. Signo de igualdad hacia las almas. Y me dice, aman, sí. Aman al mundo, pero aman sus deleites. Aleluya, su maldito sistema. Sí, aman, pero no a las almas. Ya están listos para su rapto. Y le dijo raptos irónicamente, sarcásticamente, porque en realidad por ninguna parte de la palabra se habla de rapto, se habla de arrebatamiento, ¿no? Entonces fue como a modo de sarcasmo, de una burla, ¿no? De la falsa doctrina que ha ministrado su pueblo. Están listos para su rapto, sin importar quién quedará atrás. Hay tantos espíritus encarcelados, me decía con tristeza. Si he hablado tanto, aleluya, si he hablado tantas veces de la gran cosecha, Apocalipsis 14, 15 y 16, que habla Apocalipsis 14, 15 y 16. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Adonai. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Bendito Dios. Gracias, Jesús. En verdad no me conocen. ¿Recuerda que te lo pregunté? Que quien piensa así aún no me ha conocido. Él gemía de dolor y amor y dijo: los amo. Amo al mundo. Y si mi pueblo, que dice conocerme, me maltrata, me rechaza, aún lo tolero y los quiero limpiar para que sean uno conmigo. Sara mía, ¿cómo no amar a quienes no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Llorando me decía el maestro. Y me llevaba al libro de Jonás capítulo 4, 9 y 10. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Si amo a los que con entendimiento hacen lo malo, ¿cómo no amar a los que todavía no tienen ni idea de dónde están parados? Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y yo dije 9 y 10 y me faltaba el 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, tremendo como Dios ama a los animales, ve cómo lo deja claro. Entonces en el verso 9 el Señor me decía, en el verso 10, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? El Señor me decía, aleluya. Gracias, Jesús. Es una falsa piedad. Ellos me duelen. Se está refiriendo al mundo, a las almas. No han sido atendidos debidamente.
han sido usados, manipulados, trasquilados, lastimados, y eso los ha alejado más y más de mí. No usé pues la exclusión de Israel para reconciliar al mundo conmigo. Romanos 11, 15 y 16. Gracias, Padre mío. Gracias, Adonai. El 11:15 de Romanos me dice, porque si la exclusión de Israel, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas hermanas. Pero ella habla de la reunión de Israel, de la restauración de Israel y de lo que va a hacer, aleluya, del mundo a través de Israel. Aleluya, también habla. Gloria a Jesús. Me lo está preguntando, me dice, yo lo dejé escrito, ¿verdad? Bueno, yo lo leo como él me lo dijo. Aleluya. Segunda de Pedro 3:9. Aleluya. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca. Aleluya. Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Aleluya, versículos que me fue dando él. Primera de Corintios 2, del 7 al 10, que dice, aleluya, alabanza. Primera de Corintios 2, del 7 al 10, porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Gloria a Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, vamos a leerlo del 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del hombre. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que el Señor viene hablando? Aleluya. Y yo le pregunté, pero estos versículos, Señor, me dijo, les falta tanto por conocer. Hay tanto por ser revelado, aleluya. Romanos 9:18. Gracias, Jesús. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Todo depende de papá. No depende de cómo yo enseñe, de cómo yo me conduzca en los caminos del Señor, de tantas obras que haga, de tanto que ayune, de tanto que vigile, de cuántos seguidores me haga, de cuántos miembros hay en la congregación. No depende de nada que nosotros podamos hacer. Aleluya. ¿Por qué entonces crees que les dije que guardaría el trigo mientras entra la cebada? Gloria a Dios. Ay, santo, aleluya. Gloria a tu nombre, Padre, aleluya. Romanos 11, con esto cierro. Del verso 30 al 32, literalmente del 30 al 36, pero me lo dio por parte. Entonces, del verso 30 en adelante, Romanos 11, gloria a Dios. Es Romanos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la desobediencia la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad, el Señor, paro aquí un momentico, el Señor, cuando grabamos los últimos videos donde decía, aleluya, que no solamente por desobediencia
o como a modo de disciplina había dispersado a Israel entre las naciones, sino que fue una estrategia para ocultarlo del enemigo. El Señor me hablaba el entendimiento y me lo vuelve a traer y me dice, ¿tú crees que si yo hubiese querido que despertaran antes, no hubiesen despertado antes? Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos aquí? Es lo mismo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gloria a Jesús. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.